presentación, espero que se cargue sin problema. ¿Está bien ahí? Sí, profe, ahí estamos viendo un lado izquierdo con algún con un computador portátil, bueno, varias pantallas, Ok, y al lado perfecto. derecho estamos viendo servidores. Ok, vale. Bueno, muchachos, entonces resulta que ya lo que habíamos visto nosotros era una introducción a lo que era el frontend y pues con algunas tecnologías habíamos hablado de que íbamos a trabajar allí con Angular, con React, Angular digamos para la web y React para los dispositivos móviles. Pero, ¿qué pasa? Um, a ver, tengo una duda acá de si está grabando esto, la pantalla, la pantalla que es. Ok, vale, listo. Ahora sí. Eh, como les decía, entonces acá el frontend, pues lo vamos a trabajar con bastantes tecnologías, eso ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Este semestre pues decidimos voltear un poco todo y ver primero el backend, ¿sí? Entonces esto es como digamos, un resumen de lo que ya habíamos visto, un poco más bonito, pues que nosotros desde un computador portátil, de un computador de escritorio, un portátil, un televisor, una PDA, una tablet o un dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo que podamos nosotros utilizar, pues vamos a hacer siempre peticiones a una REST API. Es decir, siempre vamos a tener la información centralizada. Esa REST API, ¿dónde va a estar? Pues nosotros podemos tener una infraestructura tan robusta como sea necesaria, teniendo cierta cantidad de servidores. Pues en este caso nosotros por comodidad y por disponibilidad vamos a trabajar solamente con un servidor. Y es más, muchas veces nuestro servidor va a ser cliente y servidor a la vez, ¿vale? Y resulta que esos servidores también van a acceder a un servidor de base de datos. En este caso, pues vamos a trabajar con MongoDB. Vale. Eso como un repaso. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de ese servidor de backend? Ese servidor de backend, pues, va a estar compuesto por estas tecnologías para la clase de hoy, ¿cierto? El servidor de backend va a tener Node.js corriendo, vamos a tener código JavaScript allí, vamos a ver cómo lanzamos una aplicación de servidor y, pues, como decíamos en la presentación anterior, tenemos una conectividad a la base de datos, que en este caso va a ser la base de datos de MongoDB. Justamente, pues como vamos a trabajar con un ejemplo manual, vamos a construir todo el código desde cero, pues vamos a utilizar una librería que se llama Mongoose, que nos permite tener algunas facilidades para trabajar para hacer la conexión y trabajar entre estos dos servidores, ¿sí? A través del modelamiento mediante esquemas. Ok. Nosotros, este servidor de backend Node.js va a hacer peticiones a la base de datos y la base de datos le va a dar respuestas siempre a través de Mongoose. ¿Hay alguna duda allí? ¿O todo está claro hasta el momento? Todo claro, profesor. Listo, vale. Yo los voy leyendo de todas maneras. Ok, entonces tenemos esa interacción ahí. Esto es de la parte del backend. Ojo, esto es backend. ¿Cómo opera el backend internamente? Las peticiones que ven desde allí, desde esta parte del frontend, aún no las hemos, o bueno, las consideramos en la parte inicial, pero en este momento solo vamos a trabajar con el backend. Ok, entonces el ejemplo de hoy, ¿a qué va? Bueno, pues el ejemplo de hoy tiene la estructura que vemos acá. Entonces, ese
servidor de backend, es decir, esa aplicación, acá no tenemos el servidor, digamos, de base de datos, solamente, acá les muestro la parte de interacción entre archivos dentro de la aplicación donde vamos a exponer nosotros los API REST, o bueno, la REST API. Vamos a utilizar un formato JSON que ustedes ya lo conocen, un archivo JSON, y vamos a utilizar muchos archivos JavaScript. ¿Cómo está construido esto? Nuestra app.js, que es como la puerta principal, digamos, de la API, donde se exponen todas las acciones de la REST API, y pues esta de alguna manera consume un archivo de configuración, que es el que está en formato JSON. Cuando esta app recibe la solicitud, esta es la puerta, como les digo yo, esta es la que recibe todas las peticiones que vienen desde los frontend. Ok, pues entonces acá están todas las acciones. ¿Las acciones de qué? Inicialmente, pues hoy vamos a hacer simplemente un CRUD. ¿Qué es el CRUD? Las 4 letras como tal, la C es de create, de creación, la R es de read, de lectura, la U es de update, de modificación, y la D es de delete, de eliminación. Es decir, las 4 operaciones básicas que nosotros podemos realizar sobre unos registros en base de datos o en cualquier otro repositorio de información. Ok. Resulta que ustedes, digamos que en programación 2 o los que ya tienen alguna experiencia en esta materia, pues ya conocen el modelamiento por capas. Ustedes recuerdan de programación 2 o de semestres anteriores que se ha trabajado al menos la arquitectura modelo vista controlador. Seguramente en programación 2 veían algo de el DAO, Data Access Object, ¿sí? No sé si lo recuerdan o al menos tienen pues idea de lo que es el modelo vista controlador. Si tienen dudas, me escriben, me interrumpen y no hay problema. Yo pauso la clase y les hago un recuento de esto. Profe, era el modelo en que se organizaba cada cosa iba en su respectivo archivo, o la interfaz iba en su propio archivo. Exactamente. El código en sí iba en otro archivo, el main así. Exactamente, Arsenio. Por ejemplo, allá en programación 2 que trabajan con Java, pues todos los formularios, toda la parte gráfica va en una carpetica o en un paquete. Luego tienen todos los controladores o lógica de negocio que van las clases en otro archivo. Y todo el acceso a datos, si ustedes iban a almacenar, digamos, en archivos o cualquier otra cosa, pues tenían otra clase que hacía esa gestión. Es decir, separábamos todo en capas. En este caso, pues la vista para nosotros no es una vista como visual, pero sí es quien atiende, quien hace la función de vista en este caso es la app.js, este archivo de acá, que nos permite interactuar con el exterior. El controlador, quien maneja la lógica de negocio, pues está en la otra capa, y finalmente en la capa de acceso a datos, pues tenemos los DTO, tenemos los esquemas de Mongoose, que son el modelamiento de los datos, y tenemos la conexión a la base de datos. Justamente este archivo que tenemos acá es quien se conectará. Es más, si es del caso, acá les puedo agregar esa partecita. Vamos a copiar acá. Y nos venimos a la página 3 y acá les agrego para que vean que este archivo de acá es quien se conecta. Ahora sí ya está más claro. Este archivo de conexión a base de datos es quien interactúa y se conecta con la base de datos, con el servidor de base de datos directamente, y realiza todas las ejecuciones. Bueno, se hace la conexión. Y a través de las órdenes que se dan desde los DTO, que es como el modelamiento de datos, pues realizamos toda la parte
de las 4 operaciones del CRUD contra la base de datos. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud hasta este momento? Pues digamos que en teoría, en diagramas, pues se puede comprender fácilmente. Ahora vamos a ir al código, donde nosotros vamos a empezar a construir todo lo que se ha definido acá en estos diagramas que les mostré. Entonces, no sé si tienen inquietudes, tienen alguna dudilla por ahí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, voy a... bueno, aprovecho y les pregunto, ¿cómo van con el curso de Git? ¿Ya lo iniciaron? ¿Cómo van con los cursos de inglés? ¿Ya los iniciaron? En verdad, o sea, digamos que hora de que ya hubiesen iniciado. Si no lo han hecho, muchachos, los invito a que lo hagan para que no nos quedemos colgados de tiempo después y saben que Git lo van a utilizar muchísimo más adelante. Bueno. Voy a dejar de presentar acá. Ok. Entonces, ya con claridad sobre lo que se ha dicho en los diagramas, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ok. Vale. Voy a mirar acá. Voy a mirar. Esto les voy a presentar acá mi pantalla completa. La pantalla completa de este de acá para poderles mostrar. Bueno, a ver. Ahora ya me están viendo toda la pantalla allí, ¿verdad? Sí, profe, se está viendo toda la pantalla. Ok, vale. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a realizar el desarrollo de lo que teníamos en el diagrama. Es más, a ver si yo acá... Vamos a abrir esto acá para poderles mostrar. Bueno, para poder ir siguiendo como esto. Acá está. Ok. Bueno, entonces, les voy comentando. Yo acá tal vez trabaje desde esta terminal, o simplemente lo haga desde la opción que me da el Visual Studio Code. Les recomiendo que utilicen Visual Studio Code, sea como tal en Windows, o en Linux, o en Mac, donde sea que trabajen. Pues acá simplemente le dicen New Terminal y él acá les carga sea un DOS para Windows o sea un terminal normal para Linux o para Mac. En la parte, digamos, de los que trabajan en Windows y ya hubiesen iniciado con el curso de Git, se dan cuenta que Git en Windows trae una consola que simula todos los comandos de Linux. Entonces ahí pues los que no están familiarizados con estos comandos lo pueden hacer fácilmente. Vale, entonces vamos a iniciar por acá, por esta parte.
sí. Es posible. Voy a ver si puedo grabar por otra parte. Lo que les interesa es esto. A ver si puedo grabar por otra parte un video específico. A ver si se sube y no tengo que editar tanto. O le quitamos carga a esto, ¿no? Dejémoslo ahí, confiemos en que Google nos va a grabar toda la clase y yo ya me encargo de editar esto después. Entonces, decíamos que este archivo de acá, voy a subirle un poco el zoom, vamos a la parte inicial. Este archivo app es quien nos va a tener la entrada a las peticiones del frontend. Pero bueno, como nosotros vamos a generar una aplicación de este tipo. Bueno, pues yo voy a ingresar por acá a Documents y dentro de Documents voy a ver si tengo algo de Node, no tengo nada de Node. Voy a crear una carpeta donde vamos a tener todos los ejemplos del semestre, ¿sí? Entonces yo voy a tener por acá, voy a crear una carpeta, no sé si digamos que la fuente está un poco pequeña, no sé si la están viendo bien. Bueno, make dir. Profe, si la podría agrandar un poco sería agradable. Vale, entonces voy a ejecutar el terminal acá. La del terminal sí la ven bien. Sí, profe, se ve bien. Ok, vale. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a crear una carpeta dentro de Documents y lo voy a llamar Projects. Y dentro voy a crear algo que se llame Node.js. Acá, como la carpeta Projects no existe, le digo "-p" para que me genere toda la ruta. Ok. Ya he creado esa carpeta, voy a ingresar allá, Documents, Project, Node.js. Ok, ya estoy allá dentro de esa carpeta. Y esa carpeta es la que vamos a trabajar en el Visual Studio Code. ¿Sí? Vamos a hacer varias cositas. Voy a estar entonces interactuando entre el terminal del Mac. Porque acá, vamos a ver, es que no sé cómo cambiarle acá el estilo. No. Bueno, no sé cómo cambiarle el estilo acá a esto para que sea la letra más grande. Vale. Bueno, por el momento entonces trabajamos desde acá. Entonces acá simplemente le voy a decir File, Open, y voy a ir a abrir la carpeta que acabamos de crear por el otro lado. Eso dijimos que está en Documents, Projects, Node.js. Open. Listo, fíjense que la carpeta Node.js no tiene ningún archivo creado, ¿sí? No hay ningún archivo creado allí. Ok, entonces yo lo que voy a hacer acá es simplemente decirle desde la terminal, estoy ubicado en la carpeta, le voy a decir node init, npm. Bueno, acá hay algo que necesitamos aclarar. Resulta que hay algo que se llama npm, ¿sí? El comando npm. npm, simplemente vamos a buscarlo para que ustedes lo vean, es el Node Package Manager de Node. Es decir, es el administrador de paquetes de Node.js. Y lo vamos a utilizar muchísimo porque justamente el npm nos permite a nosotros agregar paquetes que tienen funcionalidades que vamos a necesitar y pues no las vamos a crear desde cero. Entonces, para ello lo utilizamos. Y le vamos a decir npm init. ¿Cómo así que no se encuentra? No me diga que yo no, sí, acá yo tengo el node. Oh,
No tengo el Node instalado. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el proceso acá. Había estado trabajando en el otro computador. Y miren, bueno, se ganaron ustedes acá la instalada de Node. Visitamos la página de Node.js y descargamos para la opción, digamos, para la versión que nosotros tengamos de sistema operativo. No vamos a tomar la actual. ¿Por qué? Porque esa está, digamos, muy nueva para tomarla como muestra, ¿sí? Entonces, tiene algunas falencias seguramente, están corrigiéndole bugs. Entonces, esta es la LTS, es la última estable. Listo. Vamos a descargar esa entonces. Ya se está descargando acá. Vamos a instalarlo. Continuar, continuar. Aceptamos. Instalamos. Me pide la contraseña para verificar que sí efectivamente quiero instalarlo. Pues acá ya este proceso ustedes lo deben hacer justamente en su máquina local y ya está. No hay nada más. Entonces nos venimos, vamos a cerrar acá la terminal para que nos tome todos los cambios y le digo acá que voy a ingresar a Documents, Projects, Node.js. Listo. Ahora sí estoy dentro de Node.js. Algo que acabo de caer en cuenta, me hace falta, son todos los proyectos de Node.js. Voy a crear una carpeta que se llame CRUD Node, CRUD Node.js MongoDB con Mongoose. Listo. Vamos a crear esa carpeta. Ahora, voy a ingresar a esa carpeta. La carpeta CRUD. Ok. Ahí ya está. Ya estamos allá dentro de esa carpeta. ¿Qué voy a decirle? Voy a decirle node init, npm init, y allí él va a ok. Listo. Acá pues nos está, pensé que me había salido un error, no, nos está dando unas indicaciones de cómo podemos nosotros instalar paquetes y para qué funciona este npm init. Nos dice que esta utilidad solamente lo va a ayudar a caminar en la creación de un archivo package.json, ¿sí? Y listo, nos dice cómo instalar y ya está. ¿Qué nos dice acá entonces? ¿Cómo se va a llamar el paquete? Nosotros acá le podemos decir CRUD Node.js. Listo. Así se puede llamar. Sin embargo, si yo no le pongo algo, pues, si no le pongo un contenido acá, él me va a tomar predeterminadamente el nombre de la carpeta que lo contiene. Vamos a dejarlo CRUD Node.js, la versión 1.0.1, la descripción, example of CRUD using Node.js, MongoDB and Mongoose. Listo. El punto de acceso, pues dijimos que lo íbamos a llamar app.js, ¿sí? Test command, test, simplemente Git repository. En este momento no vamos a enlazarlo con Git. Keywords, Node.js, MongoDB, Mongoose, ¿sí? Podemos allí agregar lo que queramos, o lo podemos dejar vacío sin ningún problema. Author, vamos a dejarlo por acá con mi seudónimo. La licencia, predeterminadamente la ISC, listo. Nos dice, fíjense, esta es la configuración que ustedes tienen. ¿Confirman que todo está bien? Le decimos yes. Listo. Ahora vamos a ir al Visual Studio Code
Y vamos a abrir una, es esta carpeta, habíamos abierto una que no era, ¿sí? Vamos a abrir esta de Node.js, la habíamos abierto, no, lo que yo necesito es esa que acabo de crear allí. Vamos a decirle allí simplemente que nos abra ese CRUD Node.js y fíjense que lo único que tiene esto es un archivo package.json que tiene el contenido que acabamos de configurar allí con el npm init, ¿sí? El CRUD Node.js, todo lo que le dijimos, las keywords, las tres que le ingresamos, el autor y la licencia. Ya, no es más, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Esta configuración es necesaria para decir que esto va a correr sobre Node. Listo. ¿Qué necesitamos ahora? Sobre ese CRUD Node.js vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app.js o JavaScript, ¿cierto? Va a ser un archivo de JavaScript. Este archivo de JavaScript va a ser la entrada a todo, ¿sí? Va a ser la entrada a todo. Entonces, bueno, tal vez antes de que continuemos, quisiera mirar la estructura que tenemos acá y poderla hacer, al menos en carpetas y archivos, para que nos quede todo desde un inicio y vamos abriendo los archivos de acuerdo con esta distribución. Vamos a hacerlo. Ya tenemos este app.js, listo. Fíjense que es este archivo de acá, pero resulta que él consume un archivo de configuración. Y ese archivo de configuración debe estar dentro de una carpeta que se llama config. Y ahora les voy a explicar por qué se debe llamar config. Y dentro de ese archivo de configuración se va a llamar default.json. Les había dicho que ese archivo es un JSON, ¿cierto? Listo. Ahí lo vamos a tener, aún no lo vamos a tocar. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos más abajo el archivo de controlador. Entonces, yo lo que voy a tener por acá es una nueva carpeta que se llame controllers. Controllers. Y dentro de controllers vamos a tener los archivos de controladores, porque es que no solamente puede ser, digamos, el ejemplo que vamos a hacer acá, sino que pueden ser muchos controladores los que tengamos. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer un CRUD de estudiantes. ¿Sí? Vamos a almacenar su código, su nombre, su apellido y una serie de asignaturas que está cursando. Ya está. Entonces, dentro de este controlador vamos a decirle nuevo archivo y ese archivo se va a llamar student.controller.js. Ya está. Todo esto lo vamos a ir dejando vacío. ¿Por qué? Porque simplemente estamos siguiendo esta estructura. Sí, después nosotros podemos hacer un CRUD para profesores. Entonces ya tenemos la estructura y simplemente es agregarle los archivos. Después tenemos lo que son como tal los DB model, ¿cierto? O el modelamiento de la base de datos. Pues vamos a crear una carpeta de este nivel y le vamos a decir DB model. Y dentro de ese DB model nosotros vamos a tener varias cositas, ¿sí? Habíamos dicho que se tenían, por una parte, los DTO, que eran los Data Transfer Object, ¿sí? Entonces vamos a crear dentro del DB model toda esa capa de modelo de datos. Fíjense que esta app es la vista, una configuración, la capa de controlador y la capa de modelo. Entonces, dentro de esa capa de modelo, nosotros vamos a tener otra carpetica que se llame DTO. Los DTO, pues nos van a servir a nosotros. Vamos a ver qué pasa acá. Un file dentro de DTO. Que esto no sé qué pasó acá. Delete, vamos a eliminar esta carpeta. Algo sucedió raro allí. Voy a decirle entonces acá, habíamos dicho el modelo de base de datos, DB model. Y dentro de DB model
vamos a crear una nueva carpeta que se llame DTO. Eso es lo que está generando y vamos a generar una nueva carpeta, digamos que se llame esquemas, que serán los esquemas. Hay algo muy extraño acá. Vamos a crearle un file a esta, a ver si nos permite, pues, como tal. Vamos a ver, dentro de, es que acá me perdí. Vamos a eliminar esto nuevamente y no lo vamos a crear por acá, sino que lo creamos acá. DB model. A ver, y ahí dentro vamos a crearle DTO, no sé, ya es tal vez la nueva versión del Visual Studio Code, es muy extraño. Y dentro de DB model vamos a crear otra que se llame esquemas. Ahora sí tomo, mira, la estructura que yo quería. Vale. Y dentro de esquemas vamos a crear un archivo que se llame student.esquema. Podemos seguir este formato, student y el archivo al que corresponde. Y dentro de DTO vamos a crear otro archivo que se llame student.dto.js. Listo. ¿Por qué? Porque efectivamente así es que está la estructura acá del DTO, el esquema, y vamos a ver la configuración de la base de datos, pues lo podemos crear acá dentro del DB model. Es decir, acá dentro un archivito que se llame base de datos, ¿cierto? Database.js, listo. Este archivo de base de datos es quien me va a servir a mí para trabajar con cualquier DTO o con cualquier esquema. Por eso lo dejo acá de manera genérica y ya está. Es decir, ya la estructura que teníamos acá la hemos configurado, la hemos pasado a archivos y carpetas dentro de nuestro proyecto. Espero que me hubieran comprendido. Si no, escucho dudas. Bueno, ese silencio lo interpreto como que no hay dudas o como que todos están durmiendo o todos están completamente perdidos. Por favor. Profe, un poquito más despacio. Ok, listo. Entonces, por favor, yo por eso no me pongo enojado ni nada de eso. Por favor, si voy muy rápido, me dicen, profe, más despacito. Listo. Pero entonces, les repito, siguiendo este diagrama, si me lo comprendieron bien. Sí. Listo, entonces vamos a ver qué fue lo que hice yo acá. Este archivo app.js es este principal acá, el que me va a atender todas las solicitudes. Este archivo consume un archivo de configuración, ¿sí? Lo necesita. Este archivo de configuración está dentro de una carpeta config y se llama default.json. Listo. Estos dos, esta carpeta config y este archivo app.js son los que hacen parte de, digamos acá en el backend, de esa primera capa que es visible, digamos, al exterior, que es la que nos va a consumir el frontend. ¿Ok? ¿Entendido ahí? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, ahora continuamos con la siguiente capa. ¿Cuál es la siguiente capa? La de lógica de negocio. Y vamos a tener allí lo que es un archivo controller.js. Listo. Entonces vamos a tener cada capa, la vamos a configurar como una carpetica. ¿Sí? Controllers. Listo. Entonces dentro voy a tener un archivo que se llama student.controller.js. ¿Por qué student? Porque vamos a hacer un ejemplo con estudiantes. Ok, entonces fíjese que acá ya tenemos esa capa de negocio. Si necesitáramos algunas cosas propias del negocio, que sería como enviar un correo electrónico, que sería como enviar
un mensaje de texto a un celular, pues todo eso va acá dentro de los controladores, porque es quien nos va a manejar toda la lógica de negocio, ¿sí? Ok. Ahí está entendida esa capa. Eso nos lo va a consumir el archivo app, y eso lo vamos a ver ahora. Hasta el momento, bien. ¿O tienen alguna duda ahí? Bien. Vale, perfecto. Y nos vamos de pronto a la parte que tiene más archivitos, que es la capa de conexión a la base de datos o modelamiento de la base de datos. Pues está acá, ¿sí? Antes de eso, pues les quiero hacer caer en cuenta de algo. Nosotros hablamos de la arquitectura modelo vista controlador o MVC. ¿Por qué? Modelo, vista, controlador. Fíjense que tiene las tres capas. En este caso, pues como es un backend, nuestra vista es simplemente lo que se expone al exterior. Vista, modelo, el modelo es quien interactúa con la base de datos y el controlador es quien me maneja la lógica de negocio. Eso es una arquitectura basada en capas y acá está ya modelada. Ahora, dentro del componente de modelo de la base de datos, nosotros dijimos que íbamos a tener dos componentes, tres componentes. Uno, que es el archivo de conexión a la base de datos. Nosotros debemos conectarnos a la base de datos para realizar consultas, para realizar escritura, para hacer edición, para hacer eliminación de datos, ¿cierto? Entonces, justamente necesitamos un archivito de configuración de esa conexión, ¿sí? Porque nuestra base de datos va a estar en otra parte, ¿listo? Entonces, ese archivo de conexión nos va a servir para ello. ¿Dónde está ese archivo de conexión? Fíjese que cuando abro la capa de modelo, hay un archivo que se llama Database. Listo, entonces acá vamos a tener toda la configuración para la conexión a la base de datos. ¿Cuántas conexiones a base de datos vamos a tener acá? Pues, en este caso, una. Es por eso que ese archivo es general, ¿sí? Mientras que podemos tener muchos DTO y muchos esquemas. En este caso vamos a tener ya un solo archivo porque vamos a trabajar solamente con estudiantes. Pero si quisiéramos ampliar esto, y es lo que ustedes van a hacer después de este ejemplo, quiero que lleven este caso, sigan esta estructura para construir uno de profesor o uno de asignaturas. Ok, entonces van a seguir esta misma estructura, ya todas las carpetas están creadas y simplemente es cuestión de agregar los archivos. Entonces vamos a tener por una parte los DTO. Listo, los DTO que son los objetos de transferencia de datos. Ok, acá está, student.dto.js. Si necesitamos más adelante algún otro, pues entonces vamos a decirle clic derecho, nuevo archivo y se agrega allí, no es más. Al igual en el esquema que lo tenemos acá, fíjense que el DTO va a utilizar el esquema y ahora vamos a ver. O sea, solamente utiliza el esquema es utilizado por el DTO, ya, para enviarlo luego a través del archivo de conexión a la base de datos, a nuestra base de datos. Ya está. Entonces, nuestros esquemas están dentro de otra carpetica que se llama esquemas y allí tengo el archivo student.esquema.js. ¿Me comprenden esta capa de modelamiento de datos? ¿Ahora sí les queda ya más claro? Sí, ahora sí, gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno. Listo, entonces, acá tenemos. Ya hemos pasado todo este diagrama a nuestra arquitectura en carpetas y en archivos. No hemos escrito ni una línea de código. Vamos a ver que ahora con el código, pues, vamos a tener que tener bastante cuidado y poder ver estas relaciones. ¿Quién usa a quién? ¿Sí? Ok. Listo, entonces continuamos allí. Y lo primero que nosotros vamos a trabajar con código es el archivo app.js. Resulta que nosotros acá vamos a utilizar
vamos a utilizar un paquete de Node que se llama Express. Express nos permite a nosotros tener un servidor web, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, dentro de la carpeta donde estamos, el CRUD, Node.js, MongoDB, Mongoose, pues vamos a instalar un paquete, el paquete Express. Listo, entonces, para instalarlo, nosotros debemos decirle npm install. Ahora les doy unos comandos básicos de esto. npm install, vamos a instalar el nombre del paquete, pues más. Les voy a mostrar, si ustedes tienen en algún momento alguna duda, npm express, listo. Fíjese, siempre me va a aparecer generalmente en la primera opción, express npm. Vamos a evaluar ese paquete. Y en la documentación de npm, él me dice cómo utilizarlo y cómo lo instalo. Fíjese, le dice npm install y el nombre del paquete. Hay algunas otras opciones que debemos considerar. Sí, yo le puedo decir menos save, aunque en las versiones actuales esto ya se está guardando automáticamente, pero por si nosotros vamos a trabajar con una versión viejita, digamos en una empresa o algo que no han actualizado el Node.js, pues debemos decirle menos save y ahora les muestro el porqué. Vale, entonces vamos a decirle acá npm, hey, administrador de paquetes de Node, por favor instáleme el paquete que se llama Express y me lo guarda. Enter. Y él empieza a descargar el paquete y vamos a ver la transformación que se va dando acá en nuestra carpeta. Vamos a ver acá y vamos a darnos cuenta de la transformación que hay en nuestra carpeta. ¿Se fijaron? Al terminar el de descargar el paquete, acá automáticamente nos aparecieron dos componentes. El package lock JSON, ¿sí? Que acá van a ver varias cosillas. Justamente tenemos acá el Express. Esto es lo que hace nuestro menos save. Va a guardarme todo esto y todas las dependencias del Express. El Express es un paquete que nos permite correr un servidor web, pero a su vez ese Express requiere otros paquetes, fíjense, entonces él se arrastra todo automáticamente, ¿vale? Ok, acá está. Y también se nos ha creado la carpeta Node Modules o módulos de Node. Si la abrimos es bastante grande, ¿sí? Y entre más paquetes le agreguemos, más se va a ampliar. Ojo que esta carpeta Node Modules es bastante importante ignorarla en Git. De una vez se los digo, cuando estén en el curso de Git van a ver un archivo que se llama .gitignore, que allí se almacenan todos los archivos que se van a ignorar de Git. ¿Por qué? Les doy la razón. Los módulos de Node se desarrollan de acuerdo a la plataforma donde se está utilizando. Es decir, en este momento yo estoy utilizando Mac. Si alguien copia mi proyecto completamente y se lo lleva en una USB, por decirlo así, y lo va a correr en un Windows, no le va a correr. ¿Por qué? Porque los paquetes de Node de este proyecto están basados en la arquitectura de Mac OS. Para hacerlo funcionar en Windows, va a tocar darle un npm install que va y busca todos los paquetes que están asociados dentro del proyecto y los descarga de acuerdo con la arquitectura del Windows que estamos utilizando, ya sea de 32 o de 64 bits, al igual para los Linux. ¿Ok? ¿Me comprenden esa parte? Es decir, esta carpeta Node Modules es local para cada uno de los desarrolladores. Vale, ya teniendo nuestro Express instalado, es decir, ya está el paquete Express que me va a permitir a mí generar o arrancar ese servidor web, pues
vamos a ver cómo se invoca desde nuestro código, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la manera? Vamos a documentar acá un poco. ¿Cómo es la manera de... a ver, yo sí quiero ampliar esto acá un poco. Ok, acá ya lo puedo hacer. Vamos a ver si de esta manera el terminal también se agranda. Ah, sí, perfecto. En este caso, ven bien allí tanto el terminal como el código. Sí, profe. Ah, listo, vale. Entonces ya seguimos trabajando acá desde el Visual Studio Code directamente. Bueno, el comando para ampliación, digamos, sí, listo. Ok, el comando para ampliación de la pantalla nos hubiera servido para los dos, pero vale. Entonces, sería control más o en el caso de Windows, yo creo que con control y el scroll del mouse funciona. Bueno, entonces acá voy a poner importing packages. Listo. Por favor, les pido documentar todo el código que escriban. Vale, vamos a ver cómo se hace acá. Como ustedes ya conocen desde JavaScript, es decir, yo acá no les tengo que explicar mucho de JavaScript, aunque si tienen alguna duda me preguntan y con mucho gusto se las resuelvo. Resulta que, ¿por qué? Porque ustedes ya vienen de diseño de interfaces y allí le dieron bastante duro a JavaScript, ¿cierto? Listo, entonces, const, vamos a definir una constante que se llame express. Y esto lo que va a importar es un require. Ese require va a apuntar al paquete express que él ya sabe dónde ir a buscarlo. Acá en el Node Modules, él va a venir por acá y fíjense, ya listo, acá lo encontró express y él ya lee internamente el index y el index hace el module export hacia leaf express, listo, entonces él viene acá leaf express y acá ya está todo el código que efectivamente nos permite lanzar un servidor web desde Node. Listo. Esto simplemente hay como ejemplo para que ustedes sepan cómo funciona internamente. Vale. Ahora, ya tenemos nuestro express. Simplemente, digamos que acá vamos a hacer el app configuration. Listo. ¿Cómo nosotros podemos configurar nuestra app? Simplemente le digo que va a ser una constante porque esa app no se va a modificar, lo voy a llamar app y va a ser simplemente una invocación a express. Listo, a este express de acá. Ya está, es decir, vamos a hacer una instancia del express. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Cómo nosotros vamos a inicializar el servidor? Es muy sencillo. Pues le podemos decir app.listen. Vamos a decir que esa aplicación, acá vamos a documentarla, server start, listo. Entonces vamos a decirle que inicie escuchando, digamos, por el puerto 3000 y va a ejecutar algo, una funcioncita flecha. ¿Recuerdan ustedes la función flecha de diseño de interfaces? Y conmigo en los semestres anteriores también las han visto. Entonces, app.listen, es decir, que esta aplicación express que se va a inicializar va a empezar a escuchar por el puerto 3000 y cuando Profe. Sí. ¿De pronto podría explicar nuevamente lo de la flecha? Ahí me perdí un poco. La función flecha, eso Sí, ustedes profe. lo vieron en diseño de interfaces. Resulta que acá en JavaScript, bueno, acá hago un paréntesis, acá en diseño de interfaces tuvieron que haber visto esto de la función flecha o funciones nativas. Nosotros podemos tener definido una función que se llame agregar en JavaScript y ya está. Simplemente es función, el nombre de la función
los parámetros. Entonces yo acá puedo tener nombre y apellido. Y acá, simplemente si yo acá tengo, por ejemplo, una variable que se llame datos y que sea un arreglo, ¿sí? Un arreglo de datos, pues acá yo le puedo decir ahí datos.push y le voy a agregar un nuevo objeto que va a tener como dato n el nombre que llega y como dato a el apellido que me llega. Listo, ¿me entienden ahí? Sí, profe, gracias. Listo. Resulta que también el nuevo ECMAScript da la opción de generar funciones flecha. ¿Qué son las funciones flecha? Tienen esta sintaxis. Esta misma función en flecha sería simplemente los parámetros nombre, apellido y le digo que va a ejecutar algo. ¿Sí? ¿Por qué se llama función flecha? O arrow function, por esto de acá. Y va a tener lo mismo. Fíjese. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo puedo tener esta forma o esta forma o funciones, funciones asignadas a una variable. Yo puedo tener una variable acá, fn, que va a ser igual a una function que me recibe, o sea, que sea esto mismo. Acá mejor dicho. Y luego yo llamo a fn, a la variable, porque esa variable es una función. Son tres tipos de definición de funciones acá en JavaScript. ¿Ya lo recuerdan? ¿Les queda claro? Sí, profe, queda claro, sino que es que recuerde que pues algunos no venimos con usted de cómo es que es de diseño, sino que la vimos hace otros semestres y a nosotros en otros semestres no nos dieron código, solo pura teoría. Vale. Listo. Entonces yo los invito, como los invité hace 20 días, y les dije, tienen 15 días para que revisen cosas de Bootstrap, de Materialize y de JavaScript. Vamos en el proceso. Para que se pongan al día. No hay ningún problema, Felipe. De igual forma, si tienen dudas o inquietudes, pueden hacer este tipo de cortes y yo con mucho gusto les hago, digamos, la intervención y les explico estas cositas. Es más, les voy a dejar esto por acá porque cuando finalicemos este ejemplo, yo lo que hago es subir esto a Git y allí pues ya tengo un ejemplo, ya tengo el ejemplo que hice preparando esta clase, pues ya lo tengo allí subido, pero ya se los puedo cargar a ustedes directamente sin ningún inconveniente. Vale. Y acá les puede quedar este ejemplo. Ok. Bueno, ahora. Entonces, comprendiendo esto, yo podría tener también acá function, ya, function, así y ya está. Simplemente, pues que ya lo último y lo más recomendado es utilizar funciones flecha. Ya está. O lo otro también es que yo a esta función se le hubiera asignado a una variable y entonces acá simplemente dejo la variable fn y ya está. ¿Por qué? Porque eso es una función. Son las tres maneras que puedo tener yo para pasarle una función como parámetro, porque este es un parámetro, a otra función que se llama listen. Es decir, acá en JavaScript nosotros podemos pasar una función como parámetro a otra función. No hay ningún inconveniente. Y eso lo vamos a ver. Listo, entonces acá le podemos decir ahí, simplemente console.log Express server is running. Listo. Ahí está. Es algo básico, sí. Invoco Express, genero una instancia de Express y lo pongo a escuchar. No es más. Okay. No es más. O sea, esto de funciones ustedes lo pueden revisar ahí como para no ensuciar el código del ejemplo.
¿Listo? Eso de igual manera, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir sin ningún problema. Ok. Entonces, acá, importo el paquete, lo instancio, lo utilizo. No es nada más. Y ya desde la consola, estando dentro de la carpeta del proyecto, yo le puedo decir, bueno, tengo varias maneras, digamos, para inicializarlo. ¿Cómo? Utilizando el comando de node, utilizando el comando de npm, ¿sí? Entonces, pues acá ya es cuestión de gustos y ya está. Listo. Entonces, ¿cómo lo podemos inicializar? Le digo node, punto, y ya está. Fíjese, le digo node, que me ejecute la raíz, y la raíz, ¿quién es? Es el archivo app. Sí, ¿dónde está eso? En package.json. El main, él viene y mira acá, ¿y a quién me va a ejecutar? Al app.js. ¿Sí? Y el app.js, ¿qué está haciendo? Está importando el express, me está instanciando ese express y me está poniendo a escuchar por el puerto 3000. Cuando esto se ejecuta bien, pues simplemente me dice el express server is running y es lo que me aparece acá en consola. Ah, bueno, que yo me voy a un navegador web y le digo localhost, porque es por el localhost por donde vamos a tener 2.3000, le dijimos que es por el puerto 3000, y me dice, no se puede obtener. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos configurado nada que se muestre cuando hagan una petición allí. Simplemente le estamos diciendo, escuche. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente eso es lo que está sucediendo? Yo le puedo decir control C acá para interrumpir el proceso y si recargo mi servidor ya me dice este sitio no puede ser alcanzado. ¿Por qué? Porque ya no está escuchando por el puerto 3000. Es decir, ahí queda comprobado que efectivamente si yo, perdón, acá no es este, es el Visual Studio Code, digo node punto y refresco nuevamente acá, fíjese que vuelve a vivir. Vale. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues vamos a instanciar o vamos a generarle un mensajito para cuando sea invocado a través del get, ¿sí? A través que me dé un mensaje allí. Pues es muy sencillo, yo acá le digo a REST API Action o Methods, que son los métodos. Y yo le puedo decir acá, justamente, cuando ya hubiese configurado el app, pues le puedo decir, hey, app.get o app.post o app.put o app.delete. Ok, vamos a ir viendo qué es cada uno de esos. El get es el más sencillo y yo le puedo decir, hey, por favor, cuando me apunten a la ruta principal, es decir, a la raíz del servidor, con una request y con un response, esto viene así, vamos a ejecutar esta función. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá, cuando me llegue a esta ruta, con los parámetros de request se escribe así, response se escribe así, response, ¿sí? Simplemente que por convención, por sencillez, pues uno lo deja en rec y res. Ok, listo. Entonces, ¿qué? La request, ¿qué es? Y la response, ¿qué es? Request es cualquier solicitud que me hagan desde un frontend o desde otro web service, desde otra API, me pueden hacer request, solicitudes. Y response son las respuestas que yo voy a dar, ¿sí? Lo que yo voy a responder. Ok, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Pues a mí no me importa que vengan las request,
voy a responderle un mensajito. Entonces le digo, responda enviando esto, simplemente un texto sencillo. Un texto sencillo y uno le puede dar la bienvenida. Welcome to Express Server. Listo. Entonces, si nos vamos allí y refrescamos, ojo que acaba de pasar algo y ya les voy a explicar qué sucede para darle la introducción a otro paquete. Si yo refresco, fíjense que estoy haciendo clic y no pasa nada, me sigue mostrando el mismo error, es debido a que el servidor, yo cierro esto acá, el servidor sigue corriendo con la configuración que teníamos antes de modificar este código. Yo debo pararlo y volverlo a iniciar para ahí sí venir acá, recargar y que me muestre el mensaje Welcome to Express Server. ¿Qué pasa allí? Pues entonces que vemos la limitante de que cada vez que yo hago una modificación tengo que venir, parar el servidor con control C y volverlo a iniciar. Pues nada, para eso existe un paquete que me hace todo eso de una vez. Entonces vamos a darle la introducción a NodeMon, ¿sí? Y pues lo vamos a instalar nuevamente. ¿Cómo lo instalamos? Con el Node Package Manager, con install. Pero si ustedes quieren instalar, simplemente escriben I. No es necesario que escriban install completamente. npmi y el nombre del paquete, NodeMon. Le dicen --6, pero tengan en cuenta que esto es simplemente para el entorno de desarrollo. Esto es para comodidad de uno como desarrollador. Entonces acá nosotros podemos guardarlo dentro de los paquetes específicos para el entorno de desarrollo o lo podemos guardar como los paquetes específicos para el entorno de producción. Predeterminadamente se guardan para producción y si queremos que solamente sean para desarrollo le decimos -dev de development, de esta palabra, development. Pero simplemente le digo váyase para la sección de dev porque solamente lo vamos a utilizar en desarrollo. Él empieza a trabajar en el paquete, lo empieza a descargar y cuando esté listo ya nosotros podremos iniciar el proyecto, ya no con Node, sino con NodeMon. Y él internamente ejecuta el Node, pero está pendiente de cualquier cambio. Fíjese que acá ya me dice que lo instaló perfectamente. Control L para limpiar la consola y ya le digo ahí. Antes lo hacía con Node, punto. Ahora lo voy a decir NodeMon, punto. Es decir, no hay muchos cambios. Pero ¿qué es lo que va a hacer esto? Tiene un demonio por debajo que lo que hace es identificar cualquier cambio en el código para reiniciar el servidor. Vamos a inicializarlo. Listo, vamos entonces acá. ¿Por qué? Porque no se ha reiniciado el terminal. Le voy a decir mi terminal para que tome el NodeMon. Ups. ¿Qué pasó? ¿Será que tengo que reiniciar este acá? Vamos a reiniciar el Visual Studio Code a ver qué pasa. Ok, ahí está, volvió a cargar. Vamos a ver si acá NodeMon. ¿Qué pasa? Pero si me dijo que lo instaló bien. Voy a acceder acá a Documents, Projects, Node, y acá al CRUD, y vamos a decirle NodeMon, punto. Es como si no lo... ok, vale. Acá cometí un error, ya caí en cuenta de qué fue lo que pasó. Vamos a volverlo a instalar acá. Parecía extraño. Acá en NodeMon, npm install -g. Ese -g lo que hace es instalármelo de manera global para que yo pueda ejecutar ese comando. Vamos a instalarlo nuevamente. Me disculpan ahí el olvido. Dice que ya existe esto npm
remove. Vamos a ver si es con remove o con uninstall. Con remove me va a remover el paquete de npm de Nodemon. Ok. Vale, vamos a volver a instalarlo de manera global. A ver qué nos dice. No, hay un error allí. Oh. Ok. Vamos a decirle. Ah, ya. Vale. Acá, miren que, bueno, hay que leer los errores. Dice, los permisos del archivo y los directorios de su contenido, pues no tienen permisos, ¿cierto? No tienen permiso. Entonces, que ejecute nuevamente el comando otra vez como root administrador. Entonces, yo le tengo que decir acá sudo. Esto pasa acá en Mac y en Linux. En Windows, simplemente ejecutando el DOS como administrador, no va a tener problema. ¿Qué es lo que pasa acá? Como yo le estoy diciendo de manera global, tiene que ir a agregarse a los path. Entonces, para escribir sobre unos archivos de path, tiene que tener permisos de superadministrador. Vamos a revisar que efectivamente, ahora sí me dice, se han agregado 121 paquetes desde 58 contribuyentes. Listo. Ahora sí, sin ningún problema, vamos a ejecutar el Nodemon punto. Todo este proceso simplemente para esto. Pero está bien para que ustedes también vean que se presentan problemas y cómo resolverlos. Fíjense que él inicialmente o internamente lo que está haciendo es node punto, ¿sí? Pero él está revisando, mirando, pendiente de todos los paths de los archivos .js, .mjs, .json para realizar el recargue del servidor. Vamos a mirar que efectivamente, si yo hago un cambio acá, voy a poner, quitar y poner, y voy a guardar. Fíjense que él automáticamente vuelve, dice reiniciando debido a cambios, y nuevamente lanza el servidor. Si yo le cambio acá, digamos, el mensaje Welcome to Express Server in Web Programming, ya nos vamos y podemos recargar y efectivamente podemos ver allí el cambio que hubo sin necesidad de tener e iniciar nuevamente el servidor. Vale. Eso pues como una introduccióncita simplemente al Nodemon. Ya sabemos que cualquier cambio que hagamos lo va a tomar en cuenta. Entonces, ahora de una vez vamos a iniciar con esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, introducción al archivo de configuración. Vale, resulta que ese archivo de configuración me va a tener también este de acá, este puerto, porque yo no lo puedo dejar quemado ahí en el código, sino que lo ideal es tenerlo acá en ese archivo de configuración. Como es un formato JSON, entonces de una vez lo empezamos como un objeto, y voy a tener por acá, digamos, server port, es decir, el puerto del servidor por el cual yo voy a escuchar. Yo le puedo decir acá el 3000. Guardo y ya me vengo acá al app. Resulta que existe también un paquete que se llama config y, bueno, lo debemos instalar. Vamos a ver, vamos a crear un nuevo terminal. No. De que tengamos esto acá y simplemente vamos a decirle npmi de forma global bueno, de forma global no, simplemente para este proyecto el paquete config --5. Listo. Al traer ese archivo de configuración, yo simplemente le estoy diciendo, hey, voy a utilizar un paquete que se llama config, que lo acabo de instalar. ¿Sí? Ese config internamente, si nos vamos justamente a, no sé, venimos acá y buscamos npm config, esto lo pueden hacer ustedes para entender qué es cada uno de los paquetes. Este de acá. Él dice justamente que va a ir a, venga, estos son los
los comandos que se pueden utilizar y por acá en alguna parte, vamos a ver si nos cargó el que era, no, mira, estoy acá. Un segundo, config npm, acá debe estar la documentación propia del npm. Listo, siempre vamos a buscar npmjs.com y acá justamente fíjense que él dice que va a ir a buscar un archivo dentro de una carpeta config que se llama default.json. Él va a ir a buscar dentro de ese archivo directamente, es decir, dentro de nuestro archivo de configuración que se llama default.json. Ahora, ya dentro de config está toda la información de ese archivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo acá? Simplemente accediendo a esa configuración desde el app, pues voy a tener acceso, digamos, a este puerto. Listo. ¿Dónde podemos ubicar esto? No, pues acá en el server start, yo le puedo decir acá, definir una variable que se llame port y vamos a decirle que es config, que vaya al config y me obtenga el puerto que está dentro de esa configuración, ¿cierto? Entonces, acá le puedo decir, hey, vaya a ese paquete config y obtenga get un atributo que está allí. ¿Cómo se llama ese atributo? Acá lo nombramos server port. Server port. Listo, entonces nos traemos eso para acá. Entre comillas, server port. Y él ya va y me trae el valor que esté asociado a esta etiqueta allí. Y ya acá en lugar de 3000 le puedo decir port. ¿Cómo comprobamos que esto esté funcionando? Bueno, pues cambiémosle el puerto. Ya no sea el 3000, sino el 3001. Y vamos a decirle acá Nodemon. Y ya está. Es más, en el app, running by port. Bueno, y acá aprovecho para hacerles un recorderis de los string templates. Recuerden que un string template se hace con la comilla, pues como la acentuación al inverso, para poder incluir valores de variables dentro de estas comillas. Y simplemente le digo con la sintaxis $llave, llave, y dentro de las llaves le pongo la variable, fíjense que acá estoy haciendo referencia al puerto, pues vamos a tener ese mensaje allí, sin tener que hacer concatenación con el símbolo más y todo eso, simplemente pues a través de esto acá. Vamos entonces a refrescar el localhost por el 3000. Ya no existe por el 3000. Voy por el 3001. Ahí ya me da la bienvenida al Express Server in Programming, en Web Programming, y si vamos a la consola, efectivamente él me dice que está corriendo por el puerto. Esto sería import 3001. Listo. Ok, ahí está.